En el caso de la rendición de cuentas, aquí debía... Culmine. Finalmente, solamente se dan sanciones de multas a los que no pueden explicar con qué dinero hicieron la revocatoria o con qué dinero defendieron al alcalde. Multa. Y si ha sido con dinero del municipio, y si los que defendieron al alcalde hicieron con narcotráfico o los que promovieron hicieron con dinero de lavado de activos, eso se queda solamente con una multa. No, señor, si no pudieron hacer y hay indicios de lavado de activos, señor presidente de la Comisión de Constitución, en el artículo 29A debía remitirse copia de los actuados al Ministerio Público para que pueda investigar, porque si no va a seguir la filtración del narcotráfico, se van a seguir utilizando dineros del municipio para defender a la autoridad que se pretende revocar, y eso no es delito, solamente se merece una multa. No, señor, se tiene que investigar penalmente si hay indicios de que se ha utilizado dinero indebido tanto en la revocatoria como en la defensa de la autoridad. Y eso tendría que pasar, señor presidente de la Comisión de Constitución, al Ministerio Público para que puedan realizar las indagaciones correspondientes. De tal manera que nosotros vamos a apoyar... Culmine. Vamos a apoyar, yo creo que es un dictamen que en algo va a mejorar nuestro sistema electoral, no lo va a hacer perfecto, en algo va a mejorar para revocar bien a las autoridades sin que sea una venganza, para fundamentar los pedidos, para que pueda verse de dónde viene el dinero en los procesos electorales o en este caso de la revocatoria y que no se esté utilizando dinero indebido. De tal manera que vamos a apoyar, señora presidenta, y hacemos esos aportes que acabo de mencionar y se los hago alcance al señor presidente de la Comisión de Constitución. Gracias. Señores congresistas, hemos escuchado la solicitud de la congresista Luz Salgado a efecto que se vote el primer punto de la agenda, que es la segunda votación de la no reelección de presidentes de gobiernos regionales. Lo vamos a votar a las 12:30. Solicitamos a los parlamentarios estar presentes en sus escaños para poder votar antes de la 1. Continuamos con el debate. Congresista Chejade. Gracias, señora presidenta. Compatriota Gastañaduy me ha pedido las dos interrupciones y se las otorgamos. Congresista Gastañaduy, adelante. Muchas gracias, congresista Chejade. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, los derechos no son absolutos. Los derechos también tienen límites, y así lo ha establecido reiteradamente el Tribunal Constitucional. Presidenta, en el caso de las revocatorias hay dos intereses en juego: en los derechos ciudadanos de revocar una autoridad y justamente el derecho de la autoridad de mantenerse estable durante el tiempo por el cual ha sido elegida. Entonces, señora presidenta, tenemos que buscar la conciliación de ambos intereses, ¿no? Por eso, presidenta, me parece oportuno estas modificaciones que se han planteado a la ley 26.300, ¿no? Presidenta, y creo que es bueno desmitificar algunos temas, ¿no? Por ejemplo, se decía que acá se está creando un procedimiento novedoso que primero se presenta ante la OMPE, si la OMPE que lo desestima uno puede ir al jurado. Presidenta, eso ya estaba implícitamente regulada en la norma actualmente vigente, ¿no? La solicitud se presenta ante la OMPE y si la OMPE rechazaba uno podía ir al Jurado Nacional de Elecciones vía apelación. Entonces, no es tan cierto de que se le estaría recién otorgando con esta modificatoria facultades administrativas en temas de justicia electoral, sino que ya las tenía anteriormente la OMPE. Ahora, se dice que también en el tema de la fundamentación, en la fundamentación ya estaba establecido justamente en la norma actual vigente. Lo que se ha agregado es que tiene que justamente acreditarse documentalmente lo que se manifiesta en la fundamentación del pedido de revocatoria. Y tiene que ser así, presidenta, porque los derechos no es que no tengan límites. Todos los derechos fundamentales se ejercen dentro de los límites que establece la Constitución y la ley. Porque si significaría aceptar que los derechos son ilimitados, eso se prestaría a lo que se llama el abuso del derecho. Y como usted sabe, presidenta, la Constitución y la ley no amparan el abuso del derecho. Más
Congresista Chejade. Sí, las dos interrupciones. Ya tomé. Muchas gracias, señora presidenta. Presidenta, felicito su manejo democrático y sobre todo su manejo inteligente de haber accedido a que en unos minutos se pueda finalmente votar el primer punto en agenda, que es la no reelección, en la segunda votación, la no reelección inmediata de alcaldes y presidentes de región. Yo entiendo que no se hizo esto porque no había el quórum necesario y entiendo que si se aprueba la no reelección en segunda votación, que sería la primera enmienda constitucional en esta gestión, en los últimos 4 años, en este gobierno, creo que ya podríamos pasar a terminar de debatir, de agotar el debate sobre el asunto de la revocatoria, que es el segundo punto, y que creo que por un tema de orden así debería ser. Creemos que ya tenemos los votos y es importante que los congresistas no se ausenten en los próximos minutos para poder terminar de esta reforma histórica, esta reforma constitucional de la no reelección inmediata de alcaldes y presidentes de región. Presidenta, yo no soy muy partidario de las revocatorias, máxime cuando de manera importante, de manera histórica, se va a cortar la reelección inmediata de presidentes de región, que ahora se van a denominar gobernadores, y de alcaldes distritales y municipales. Por eso, presidenta, que algunos, incluso partidarios de la no revocatoria, estaban fomentando que esto no se realice. Sin embargo, esto es complicado porque tendría que modificarse el artículo 31 de la Carta Magna, en la que efectivamente de uno de los derechos políticos, de control político de la población, habla efectivamente de la revocación o de la revocatoria. Es por eso que esto es imposible. Sin embargo, creo que el proyecto es importante porque se le ponen vallas, se le ponen filtros a la revocatoria, que lamentablemente no habían en tiempos pretéritos y hasta el día de hoy incluso. ¿Por qué? Porque la revocatoria en muchas oportunidades, y en la práctica se da, origina inestabilidad política en la gestión de los presidentes de región y los alcaldes distritales o provinciales. Y es por eso que ponerle por lo menos ciertas vallas, ciertos filtros, evidentemente es importante. Considero necesario, presidenta, ya que se ha llegado prácticamente, por lo que hemos escuchado, a un consenso, que se elimine el tema de la evaluación por parte de la OMPE y por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Acá un poco se está confundiendo las cosas, presidenta. La revocatoria se da no necesariamente porque hay actos de corrupción, la revocatoria se da no necesariamente porque haya un delito cometido por el funcionario público, sino, y en la mayor parte de casos se ha visto, el ejemplo claro es el tema de Lima con la doctora Susana Villarán, es cuando hay ineficiencia o ineficacia en los actos de gestión. Y por eso que no necesita necesariamente que haya que formular una sustentación al acto en sí de la revocación o de la revocatoria. Basta con que haya un descontento ciudadano para que efectivamente al adquirir una determinada cantidad de firmas, que ahora es el 25%, se pase a la revocatoria o la revocación como solicitud o como demanda. Y creo que es importante entonces eliminar del artículo 21 del proyecto de ley, cuando se habla de que la OMPE o el Jurado Nacional de Elecciones van a evaluar si es procedente o improcedente el acto o la solicitud o la demanda de revocatoria. Creo que hay consenso en eso, presidenta, y por eso que el cuarto intermedio va a ser importantísimo luego de pasar a la votación de la no reelección, a la segunda votación de la no reelección de alcaldes y presidentes de región para poder formular esta mejora o esta modificación al proyecto de ley. Se ha hablado, presidenta, y esto es importante decirlo, la congresista Alcorta lo ha señalado el día de hoy, que efectivamente, y pido un minuto más para concluir, que efectivamente somos los parlamentarios los principales promotores de la reforma electoral y de la reforma política del Estado. Es cierto que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su presidente Francisco Tabra, que está haciendo una muy buena gestión, ha tenido la virtud de ordenar
estas reformas electorales, que no son necesariamente reformas políticas en su gran mayoría, pero somos los parlamentarios a través de diversos proyectos de ley que hemos motivado que el día de hoy estemos en este pleno temático para poder aprobar la reforma política. Bienvenida la revocatoria, pero si ya se ha aprobado la no reelección de alcaldes y presidentes de región, y espero que el día de hoy haya el consenso necesario para aprobar con reforma calificada esta primera reforma o enmienda constitucional, entonces con mayor razón para ponerle ciertas vallas a la revocatoria, porque no se puede definitivamente originar una inestabilidad política, una gestión de que por sí, además, como bien se ha dicho, no va a tener ya un tiempo adicional de reelección, sino que el tiempo va a ser corto y los alcaldes y presidentes de región van a tener, Presidenta, la oportunidad en corto tiempo, en 4 años, de demostrar y de ratificar todas las promesas que ellos han tenido en campaña de cara a sus electores. Culmine, congresista. Gracias, Presidenta. Por eso, Presidenta, es que si bien es importante el derecho ciudadano, el hecho de control ciudadano, de participación ciudadana para demandar la revocatoria, la solicitud de revocatoria de determinados malos presidentes de región, que ahora se van a llamar, repito, gobernadores o alcaldes, también es importante ponerle ciertas vallas para no originar definitivamente inestabilidad política. Solamente decir, Presidenta, que no estoy de acuerdo con quienes dicen de que la OMPE y el jurado, fundamentalmente la OMPE, es un ente simplemente escrutador, contador de votos. Tampoco es cierto. La OMPE también se encarga de la fiscalización de los fondos partidarios, del dinero que entra en las campañas o el dinero que entra en los partidos o movimientos regionales, además de tratar de proveer de material logístico. Pero sin embargo creo que tampoco es el ente capacitado para tratar pues de evaluar la demanda de revocatoria. Por eso, bienvenida la reforma y creo yo que en sus manos, Presidente, de la mesa directiva, se sabrá consumar toda la reforma política y electoral que el pueblo el día de hoy está pretendiendo. Gracias, Presidenta. Congresista Luis Iberico. Presidenta, sin duda, estamos ingresando a debatir una serie de proyectos de ley con el objeto de fortalecer nuestro sistema democrático. Sistema democrático que se sustenta en instituciones. Instituciones como los partidos políticos, sobre los cuales también vamos a discutir en su momento. Se fortalece, obviamente, en su cuerpo legislativo, en sus leyes, se fortalece en la Constitución, se fortalece en todas las instancias de gobierno y de participación ciudadana. Por eso la participación ciudadana es un sustrato muy importante para un sistema democrático. Y lo que estamos discutiendo en este momento atañe justamente a la participación ciudadana. Estamos de acuerdo que en democracia tiene que haber participación y participación permanente. No solamente cuando hay elecciones generales, no solamente cuando hay elecciones al Congreso, no solamente cuando hay elecciones a las diferentes instancias de gobierno. La participación ciudadana tiene que ser permanente y la ley y la Constitución prevén una serie de caminos que de hecho se están ejercitando. Y quizá una piedra fundamental de la democracia es la municipalidad. Y es en la municipalidad donde se da una serie de mecanismos como las audiencias públicas, como el presupuesto participativo, que son formas de participación de los ciudadanos que en esta instancia municipal están más cerca de sus autoridades políticas elegidas que en ninguna de las otras instancias. Por eso es importante que tratemos un tema de participación ciudadana como es la revocatoria. Quizás la forma de participación más contundente, porque con la revocatoria se va a la autoridad elegida por una decisión política de la ciudadanía. Sabemos perfectamente que revocatoria es diferente a vacancia. La vacancia se da por violación de ciertos preceptos, está tipificado por delitos, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo el nepotismo. La vacancia es muy concreta y la decide el propio cuerpo edil. Pero no así la revocatoria. Coincidimos en que la revocatoria es de carácter político y los ciudadanos votan por cuestiones políticas
Incluso la ley diferencia las causales de revocatoria de las causales de vacancia. Y como se señala aquí en este documento, no se pueden argumentar las causales de vacancia para formular una revocatoria. La revocatoria se aprobó con la mejor de las intenciones, para que el ciudadano, que es el soberano, que pone a la autoridad, al alcalde o al presidente regional o a sus regidores o a sus consejeros, también con su voto soberano los pueda sacar. Las intenciones son las mejores, pero muchas veces estas intenciones se estrellan contra realidades que se van constatando. Continúe, dele tiempo. En diferentes momentos. Entonces, ¿qué ocurrió con la revocatoria? Como bien lo han señalado muchos colegas que están apoyando este proyecto de ley. La revocatoria, que era una forma para que el ciudadano le diga no a la autoridad, se convirtió en la práctica en un adelanto de elecciones. Y esa es una distorsión de la revocatoria. Porque como bien se ha señalado y lo señalan hasta el día de hoy, autoridades elegidas, alcaldes elegidos, apenas termina el proceso electoral, ya están corriendo los opositores que perdieron a comprar los kits para la revocatoria. Eso se ha parado de momento, el acto formal de comprar el kit, pero ya en este momento en cientos de municipios ya están gestando los procesos de revocatoria. Revocatoria que hoy por hoy se da hasta en 2 oportunidades. Entonces se encontró que esta distorsión de la revocatoria, este adelanto de elecciones, se convirtió a su vez en un instrumento de desestabilización, de zozobra para las autoridades legítimamente elegidas. Y es cierto, Presidenta, lamentablemente el tema estalló cuando la revocatoria se trajo a la capital, al Culmine. centralista, hasta para que se visualicen mejor este tipo de problemas. Obviamente una revocatoria en un distrito con 2.000 habitantes no tiene el impacto de una revocatoria en una metrópoli de más de 10 millones de habitantes. Más de 10 millones de habitantes, más habitantes de los que tienen muchos países en el planeta Tierra. Entonces, Presidenta, ya nos hemos percatado de esta distorsión y por eso, enhorabuena, que se plantee una reformulación de la revocatoria. Estamos, en ese sentido, de acuerdo con el proyecto legislativo. Sí, por supuesto, tenemos que reparar en temas que también han sido observados por muchos congresistas, como la necesidad de fundamentar la revocatoria, que es algo que está vigente. Lo que está en cuestión es si la OMPE puede decidir si esta fundamentación que me trae este grupo de ciudadanos vale o no vale. Porque si la OMPE te va a decir si vale o no vale, tiene que haber una especie de reglamentación, tiene que haber causales, porque de lo contrario, ¿cuál es el parámetro? La libre decisión de la autoridad de la OMPE en ese momento y después del jurado. Pero sí es necesario, Presidenta, que se fundamente, de eso no tengo la menor duda. Mi duda Para culminar. está llamada o no a resolver, o el jurado está llamado a decirle sí o no a un grupo de ciudadanos que políticamente quieren revocar una autoridad. Pero la fundamentación sí es necesaria, y la documentación, digamos que también, no tanto para justificarse ante una autoridad burocrática o ante el Jurado Nacional, sino porque es una obligación ante la ciudadanía. Si yo quiero revocar a un alcalde o a un presidente regional, mi obligación es explicarle al ciudadano por qué le estoy pidiendo que vote a favor de la revocatoria. De lo contrario, ¿cuál es el papel del ciudadano? No saber por qué están revocando, porque se le ocurrió a alguien. Hay que decirle al ciudadano, queremos revocar a tal o cual autoridad por tales y tales motivos. Y sí tiene que ser un fundamento, un requisito indispensable presentar una fundamentación, que puede ser documentada. Obviamente no estamos hablando de documentos de trámites, de juicios, no sé. Estamos hablando, por ejemplo, de volantes, estamos hablando de discursos, de ofertas Culmine, congresista. electorales incumplibles, que desgraciadamente es parte de nuestra inmadurez democrática. Aquí se ofrece de todo, desde balones de gas a 12 soles, hasta darle 500 soles mensuales a cada familia ancashina. Entonces, obviamente, esto nos va a educar a los políticos que no podemos ofrecer por ofrecer, y al ciudadano que hay ofertas inalcanzables y tiene que evaluar bien qué es lo que está ofreciendo el candidato tal o cual. Esa puede ser una fundamentación documentada de una causal de revocatoria. Repito, el OMPE tiene que decir esto sí vale o esto no vale, tendría que haber causales.
tendría que normarse eso, porque de lo contrario, libre albedrío de la OMPE y de los funcionarios de turno de la OMPE. Pero sí hay que explicarle al ciudadano por qué. Y otra cosa también, por qué hay que fundamentar. Porque el alcalde o el presidente regional o el consejero o el regidor cuya revocatoria se está pidiendo tiene que saber de qué se le está acusando, por qué se le está cuestionando, para defenderse democráticamente, para responder Culmine, congresista Iberico. a ese pedido de revocatoria. Presidenta, por eso sí me parece que hay que mantener la fundamentación sustentada, no sé si documentada, pero sustentada, de por qué. Por respeto al ciudadano, por respeto al elector y también para que las reglas del juego estén sobre la mesa y el alcalde o la autoridad sepa a qué atenerse, por qué se está pidiendo la revocatoria. Finalmente, Presidenta, ok, vamos a mantener la revocatoria, ese es el sentido de este proyecto. Y esto ha sido consensuado inclusive con la Asociación de Municipalidades del Perú, con la AMPE. Una revocatoria, el tercer año, nos parece muy bien. Pero ojo, que a esto se está adjuntando otra propuesta que va a segunda votación, que es la no reelección de las autoridades municipales y regionales. Quiere decir que de aprobarse eso, y nosotros nos hemos opuesto a esto como bancada y como Partido de Alianza para el Progreso, de aprobarse eso, queda constreñido el mandato de una autoridad municipal o regional a 4 años. Y dentro de esos 4 años hay una revocatoria. Pensemos bien. Culmine. ¿Procede o no, ya en su momento, eliminar la reelección para alcaldes y para presidentes regionales? Pensémoslo bien. Recordemos que inclusive la AMPE ya había coincidido con el Parlamento Nacional para que haya cuando menos una reelección. Ese era el consenso, y lo discutiremos en su momento. Porque 4 años quedan cortos por las razones que expondremos al momento en que usted mande a segunda votación. Y desde ya, Presidenta, habiendo sido informado de que lo que se pretende es ir a la segunda votación sin debate, nuestra bancada dice no, hay que debatir también ese tema. Si vamos a volver a votar o no por la no reelección de autoridades. Ojalá me esté equivocando, pero la información que me han hecho llegar es que iríamos sin debate a la segunda votación. Esto contravendría el mandato constitucional, Presidenta, y el sentido del mandato constitucional. Porque si se está hablando de que se tiene que votar en 2 legislaturas consecutivas, quiere decir que se quiere dar el espacio, el interreño. Culmine. Sobre lo que se aprobó en una legislatura y volverlo a plantear en otra legislatura. Y eso significa volver a discutir, Presidenta. Por eso desde ya, si la intención es que no haya discusión, nos oponemos como bancada, nos oponemos como partido a que un tema tan delicado como el de la no reelección de autoridades regionales y municipales no se discuta y se proceda a votar. No estaremos de acuerdo, Presidenta, desde ya lo decimos. Y en cuanto a este proyecto, ojalá se recojan estas sugerencias. De todas maneras, nuestro voto va a ser a favor. Gracias, Presidenta. De todas maneras, congresista Iberico, para aclararle que previamente al inicio de este, congresista Iberico, previamente al inicio de este pleno ha habido una junta de portavoces y la decisión de ir al voto sin debate ha sido un acuerdo de la junta de portavoces, donde estuvo también presente su vocero. Siguiente orador, congresista Rubén Coa. Presidenta, me solicita una interrupción el congresista Chejade, con su anuencia. Congresista Chejade. Gracias, Presidenta. Un minuto nomás. Gracias, Presidenta. Presidenta, acá se ha señalado, sin ningún sustento jurídico, que se necesita debate para la segunda votación. Lo ha dicho el congresista Iberico. Y ha dicho además que es inconstitucional. No sé qué artículo habrá leído mi amigo Lucho, pero el artículo 206 dice bien claro. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a 2/3 del número legal de congresistas. En ningún momento habla de debate. Necesariamente. Puede haber debate si la Presidenta, digamos, accede a la petición, pero yo entiendo que hay ciertos congresistas, con legítimo derecho seguramente, que no quieren esta ley de la no reelección de alcaldes y presidentes de región y de alguna manera quieren el debate previo, pero no hay ninguna obligación legal, ni siquiera se necesita la aprobación de la Junta de Portavoces. Si quiere la Presidenta del Congreso puede omitir el debate, que es lo más lógico, porque ya se agotó el debate, y pasar a la votación de la segunda votación, para la redundancia, para la ley de la no reelección de alcaldes y presidentes de región. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Chejade. Congresista Coa.
Señora Presidenta, Segunda me pide una interrupción segunda al interrupción al congresista congresista Tejada. Adelante. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Presidenta, algunos parlamentarios, como el congresista Lescano, el congresista Urquizo, se han manifestado a favor de cambiar el plazo para la revocatoria al segundo año. Yo también manifesté a favor de esa posición en un principio, pero ahora quiero retractarme y quiero fundamentar por qué. Me parece que el fondo de este proyecto era evitar la gran inestabilidad que se estaba ocasionando con los procesos de revocatoria, y el objetivo era poner una serie de candados, una serie de criterios que eviten que se abuse de este recurso que por supuesto es democrático. Entonces sí, vamos a discutir en un momento la no reelección de autoridades. Vamos a tener un tope de 4 años para las autoridades. Me parecería generar mayor inestabilidad que al segundo año salgan en muchos de los casos de su cargo. Entonces, creo que sería mejor incluso no tener el procedimiento, pero es un proceso democrático que está en la Constitución. Creo que lo mejor sería mantener los 3 años, esperando que no se abuse de este recurso. Congresista Cova. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, este es un tema central, Presidenta, que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana que se vienen implementando en nuestra democracia particular, una democracia sui generis especial en nuestro país también diverso. Y por eso, Presidenta, en mi modesta participación voy a señalar de que nosotros quisiéramos que hayan mecanismos más drásticos, más severos, más categóricos, más contundentes respecto a algunas figuras que han sido distorsionadas en esta nueva etapa de fortalecimiento de nuestra joven democracia. Los mecanismos de participación ciudadana, efectivamente. Nuestra democracia, señora Presidenta, constitucionalmente se sustenta en la participación. Es una democracia representativa. Esto significa, señora Presidenta, que hay que ponderar el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de las instituciones básicas de la democracia, como son el gobierno nacional, democráticamente electo, los gobiernos regionales, democráticamente electos, y los gobiernos subnacionales, democráticamente electos también. Pero cuando, como hemos venido observando a lo largo de nuestra reciente historia, mecanismos como la revocatoria, que han distorsionado esta facultad constitucional de participación ciudadana, que han sido utilizados perversamente como mecanismos de chantaje, como mecanismos de presión, como mecanismos de sabotaje al orden democrático, principalmente, señora Presidenta, en los estamentos subnacionales, porque donde se presenta esta figura perniciosa de la revocatoria es básicamente las municipalidades distritales, donde al día siguiente el alcalde perdedor o las fuerzas políticas perdedoras encaminan sus baterías contra el alcalde que ha sido democráticamente electo. Veamos las cifras, señora Presidenta. Desde el año 1997, en cerca de 16 a 17 años de aplicación de este mecanismo de participación democrática directa, no ha cumplido sus objetivos. ¿Se ha fortalecido la gobernabilidad en nuestro país al cabo de 16 a 17 años? No. ¿Ha mejorado, señora Presidenta, la calidad de participación ciudadana con este mecanismo? No. Se han sometido a Dele tiempo. y han sido revocados, son cifras que han sido dadas a conocer, señora Presidenta, exactamente 1.737 autoridades. 1.737 autoridades en cerca de 15 años. Todo un récord mundial. Y volvemos a preguntarnos, ¿esto ha fortalecido
¿La gobernabilidad ha mejorado la participación ciudadana? De ninguna manera. Los problemas de altos costos, etc. Y por eso, señora Presidenta, estando de acuerdo con los contenidos centrales de este proyecto de ley que sintetiza el esfuerzo de alrededor de más de 15 iniciativas de parlamentarios, además de algunas instituciones como la OMPE, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, etc. Estando de acuerdo en que estos candados, estas incorporaciones sean tendientes a mejorar este mecanismo de participación directa. Dele tiempo para culminar. Quiero señalar, señora Presidenta, mi recomendación en referencia al tema de la fundamentación, al tema de las razones y los motivos que generalmente se hacen referencia cuando se activa este mecanismo de la revocatoria. ¿Cuáles son los motivos y razones más comunes a los cuales se hace referencia, señora Presidenta? Aquí están algunos datos que han sido copiados en el debate. Incumplimiento del plan de trabajo. Personalmente creo que este es un criterio absolutamente subjetivo. ¿Quién define si está cumpliendo bien o mal un alcalde su plan de trabajo? Porque esto tiene que ver evidentemente con una visión de carácter programática y hasta ideológica. ¿Qué pasa en un pueblo andino, señora Presidenta, si un alcalde da preeminencia, da prioridad a su trabajo respecto a la atención del agro? Y eso incomoda a los centros poblados o a las ciudades. Seguramente los opositores que van a ir a revocar dirán que el alcalde está incumpliendo el plan de trabajo. Culmine, congresista Cova. Este es un tema también que tiene que ser manejado con bastante cuidado porque el tema, la figura de malversación de fondos, como ya ha sido señalado, es un delito y entonces corresponde pronunciarse al Ministerio Público y al Poder Judicial. Incapacidad de gestión es otra de las figuras que de manera recurrente han sido levantadas cuando se activa la revocatoria. Igualmente es un tema absolutamente subjetivo. O los temas como abuso de autoridad o nepotismo, que son figuras que de manera recurrente son señaladas. Por eso recomiendo, señora Presidenta, de que cuando menos el tema, como ha sido señalado el día de hoy, de las razones, la fundamentación, la exposición de las causales de por qué se activa este mecanismo de revocatoria tengan que ser de amplio dominio de la población. Y yo sí estoy de acuerdo en que esta facultad, por lo menos preventivamente durante un buen primer periodo, tenga que ser entregada a la OMPE, como está señalado inicialmente en este texto y respecto al cual también varias autoridades se han... Concluya. Señalo mi acuerdo, señora Presidenta, a estos 4 o 5 innovaciones o nuevas figuras y condiciones que se han incorporado. La procedencia una sola vez de la revocatoria en el periodo gubernamental y que esta efectivamente se realice en el tercer año. El reemplazo de la autoridad, el caso de reemplazo de autoridades. No hay nuevas elecciones y este es un asunto atinado, señora Presidenta, porque otra motivación subalterna de manera permanente es adelantar las elecciones. Y esa es una motivación estrictamente de carácter político partidario activado por los perdedores en los procesos electorales. Y finalmente, el impedimento a autoridades revocadas, es decir, que se les restrinja su participación y el acceso a sus funciones públicas. Con estos reparos, señora Presidenta, nosotros y personalmente señalo mi conformidad y mi respaldo a la iniciativa legislativa que, vuelvo a señalar, me parece que es un compendio, un resumen de un esfuerzo de más de 17 colegas parlamentarios y varias instituciones del Estado. Muchas gracias. Congresista Javier Bedoya. Gracias, señora Presidenta.
Creo que en lo sustancial o en lo fundamental, la gran mayoría de las intervenciones que he escuchado en lo que va de la mañana coinciden en las virtudes de este proyecto de ley, pero evidentemente proponen y con criterio algunos ajustes o modificaciones. Muchos de estos temas se debatieron en el seno de la Comisión de Constitución, fundamentalmente, según mis documentos, el martes 11 de junio del 2013. Algunas de las sugerencias que en ese entonces formulé fueron recogidas y otras no, y a ellas quiero referirme. Aun cuando varios parlamentarios han mencionado el tema, creo que resulta indispensable dejar claramente establecido que no significa lo mismo una revocatoria de una vacancia. La vacancia, señora, se produce cuando el funcionario incurre en alguna de las causales previstas en la ley, llámese ley orgánica de municipalidades o ley orgánica de gobiernos regionales. Cuando el funcionario incurre en un delito, cuando el funcionario incurre en alguna falta en el cumplimiento de sus deberes, como por ejemplo ausentarse injustificadamente por más de 3 sesiones consecutivas. Allí entonces se incurre en una causal de vacancia que como tal, debiendo ceñirse a alguno de los causales que establece la ley, tiene necesariamente que sustentarse y tiene necesariamente que probarse. Pero distinto es el caso de la revocatoria, señora presidenta, que es fundamentalmente una decisión política, no jurídica, sino política, en donde no se requiere en consecuencia tener que fundamentar ni probar nada. Yo puedo pedir la revocatoria de una autoridad porque la considero que es un inútil o un ineficiente en el desempeño de su cargo. Y yo no tengo por qué probar que es ineficiente. Eso queda al juicio político de quienes van a votar en el momento que sean convocados con ese objeto. En consecuencia, la parte del proyecto que estamos debatiendo, que se refiere a que en el caso de revocatoria tenga que sustentarse y acompañarse las pruebas, me parece que debe ser retirado. A mayor abundamiento, señora, hay otro tema que también ha sido esgrimido y con acierto acá. No puede el ejercicio de un derecho político quedar librado a la decisión, al criterio, al juzgamiento de una autoridad casi administrativa. Dele tiempo al congresista. Como es el caso de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones, que administran y conducen los procesos, que verifican los votos, que verifican que si las firmas son correctas o no, pero no tienen el derecho ni las asigna esa función ni la Constitución ni sus leyes orgánicas, el que puedan ellos servir para juzgar, para decidir, servir de filtro para ver qué argumentos de los que proponen una revocatoria lo consideran válido y cuáles no. Estamos subiendo a 25% de los electores de una circunscripción el derecho de presentar la revocatoria. Puede, cuando se presentan las firmas requeridas, o sea, cuando menos un cuarto de los votantes de esa circunscripción, ¿puede la OMPE o el jurado de elecciones decir, aun cuando venga con este respaldo popular, considero que no hay asidero? O sea, ellos convertirse en los que deben decidir al final. No, señora. En consecuencia, insisto que esta parte del proyecto debe de ser retirado. Otro aspecto que también manifesté en esa sesión de la Comisión de Constitución es lo que se refiere al impedimento para que el revocado pueda volver a postular. ¿Por qué? ¿Por qué estamos asimilando la revocatoria a lo que es una sanción penal por la comisión de un delito que acarrea como pena accesoria la inhabilitación del funcionario o de la persona? Si acá se trata de una decisión política, ¿por qué la persona va a quedar impedida de ejercer el derecho constitucional de postular si así tiene su aspiración?
Esa es otra parte que creo, señor presidente, que también debe de ser eliminado. Hay otro aspecto que también fue esgrimido por quien habla en la sesión de la Comisión de Constitución, señor presidente. Hay un elemento fundamental que la Comisión no recogió, pero que yo quiero reiterar acá. Yo creo que para que una revocatoria prospere, los votos emitidos a favor de la revocatoria tienen que ser iguales o superiores a los votos que obtuvo el que está siendo revocado. No puede ser que una autoridad, por ejemplo un alcalde, es elegido por 2 millones de electores de su circunscripción y cuando 2 o 3 años después se convoca un proceso de revocatoria, supongamos que en ese proceso hay gran ausentismo como lo hubo en la revocatoria de la alcaldía de Lima, y terminan votando por la revocatoria a quien recibió 2 millones de votos para ser elegido, 800.000 votos en contra, que son la mayoría en esa consulta popular. Entonces me parece ilógico que quien fue elegido por 2 millones de electores sea revocado por 800.000. Por eso la propuesta que formulo, al igual que lo hice en su momento en la Comisión de Constitución, es que para que prospere la revocatoria no solamente debe de ganar esa posición en las elecciones, sino que los votos obtenidos a favor de la revocatoria tienen que ser los mismos o superiores a los votos que ungieron a esa persona revocada en el cargo de alcalde, regidor o en los cargos regionales a los cuales aspiró. Ojalá, señora presidenta, que estas argumentaciones sean recogidas en esta oportunidad por el presidente de la Comisión. Creo que hay una gran coincidencia en la intención y orientación del proyecto. Creo que hay un gran respaldo de diversas bancadas en ese sentido, pero todos también coincidimos en la necesidad de hacer algunos ajustes que esperemos el presidente de la Comisión de Constitución recoja después de que termine el debate. Gracias, señora. Gracias, congresista. Congresista Espadaro. Gracias, presidenta. Una mañana sumamente enriquecedora con el debate, indudablemente. Y espero que el presidente de la Comisión de Constitución pueda recoger una serie de aportes que todos los legisladores el día de hoy se está formulando. Quiero empezar diciendo que estamos a favor de las consultas ciudadanas. El pueblo es el que elige y el que además debe decidir si le quita o no la confianza a la autoridad que le eligió. Pero que además, presidenta, la figura de la revocatoria no se puede de ninguna manera tomar como un boicot o querer tambalear las instituciones, tanto los municipios o los gobiernos regionales. Sin embargo, en la actualidad, presidenta, hasta antes de la modificación de esta ley, se unen los perdedores con la intención única y exclusivamente de revocar a la autoridad que ganó en las elecciones democráticas y que luego, cuando se organizan las elecciones complementarias, indudablemente participan en ella. Muchas veces sin ningún tipo de fundamento. Es por eso que es necesario que haya un requisito mínimo. Está bien que se haya aumentado de 5 al 25% la recaudación de firmas, pero sin embargo nos parece pertinente que estos requisitos mínimos puedan ser enfocados al tema de gestión. Por ejemplo, la prestación inadecuada de los servicios públicos en el caso de los municipios, el incumplimiento de un plan de gobierno en el caso de los gobiernos regionales y los municipios. Muchas veces, presidenta, se puede engañar lamentablemente a la población y con esa condición se le requiere una firma. Entonces, presidenta, muchas veces piden la revocatoria porque no le gustó la sonrisa del alcalde, pues. El 2 de enero, como ya lo dijo el congresista Simón, han ido a recolectar o a pedir el kit electoral para revocatoria sin siquiera tener un solo día el alcalde o el presidente regional. Eso no se puede permitir, presidenta. Y está bien que, por ejemplo, se haya eliminado la elección complementaria. Está bien que no puedan postular en la siguiente elección, porque si no, sucede que hoy el pueblo lo castiga y en la elección siguiente el pueblo se olvidó pues que acaba de castigar a la autoridad y puede volver a elegirlo. Y está bien también
que exista una sola revocatoria en un periodo de 4 años. Sin embargo, debo coincidir también con quienes señalan que el derecho del trabajo no puede ser vulnerado. Pero eso sí, no puede ser contratado en la misma institución en la que fue revocado. Y eso, Presidenta, da pie, por ejemplo, a que un alcalde que es revocado pueda ser contratado por el que lo sigue, es decir, su teniente alcalde, como gerente municipal. Entonces continúa la misma gestión. Entonces, Presidenta, ahí sí debería haber una corrección por parte del presidente de la Comisión de Constitución. Culmine. A no prohibirle a ninguna persona el ejercicio público, pero no puede ser contratado, sí, por la misma institución por la cual ha sido o en la cual ha sido revocado. Está bien lo de la obligación de la rendición de cuentas para los promotores y para las autoridades. Sin embargo, Presidenta, usted ya convocó para las 12:30, ya pasó la hora, para la segunda votación de la no reelección de alcaldes. Y si este Congreso va a aprobar la no reelección de alcaldes, con lo cual adelanto no estoy de acuerdo, voy a votar como voté en la primera elección, es decir, con una abstención, esta figura de la revocatoria, Presidenta, no tiene ningún tipo de sustento, ya no tendría razón de ser, porque en 2 años, Presidenta, que tiene una autoridad con los 4 que ha sido elegida, en 2 años no puede hacer ningún tipo de gestión, en la tercera entra a una campaña para que no lo revoquen y en la cuarta se va a su casa. Estamos frustrando, Presidenta, con ello el desarrollo de los pueblos. Y hablo exclusivamente del tema municipal. Las gestiones municipales que brindan servicios públicos no pueden de ninguna manera frustrarse. Y aquí lo que podemos hacer es no reelección y revocatoria, estamos frustrando el desarrollo de los pueblos, sobre todo, Presidenta, reitero, en cuanto a las gestiones municipales. En cuanto a las gestiones regionales que tienen una imitación, digamos, del presidente de la República, puede ser discutible, pero en el caso específico de los municipios, creo, Presidenta, que la función o la figura de la revocatoria, si no hay una reelección, debería desaparecer. Gracias, Presidente. Gracias, congresistas. Señores congresistas, vamos a suspender brevemente el debate para computar el quórum. Marcar asistencia, por favor. Señor director, por favor utilice otro término, ya nada que... Bien, tal como lo ha señalado la presidenta del Parlamento Nacional, Ana María Solórzano Flores, se ha suspendido por breves momentos el debate que se venía realizando desde muy temprano aquí en el Parlamento Nacional. En tanto se realiza el cómputo del quórum correspondiente a través del tablero electrónico por parte de los parlamentarios que se encuentran presentes en este recinto. La presidenta del Parlamento ha señalado que a partir de las 12:30 se pondría en debate el proyecto de ley que plantea la modificación de la Constitución Política y la incorporación de una disposición transitoria especial con la finalidad de prohibir la reelección inmediata de presidentes y vicepresidentes regionales, así como la de los alcaldes. Hay que precisar que en la sesión del Pleno del 23 de octubre del 2014 fue aprobada la reforma constitucional por 97 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. Señalar también que según el artículo 206 de la Constitución Política, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Hay que señalar que desde muy temprano se venía debatiendo el dictamen
del proyecto de ley que plantea modificar diversos artículos de la Ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Sobre el tema que se ha debatido a lo largo de la mañana, hay que mencionar que, entre otros, se modifica el artículo 21 de la referida ley sobre la procedencia de solicitud de revocatoria, para señalar que los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. Además, la solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, procede por una sola vez en el periodo del mandato y se realiza el tercer domingo de noviembre del tercer año del mandato para todas las autoridades, salvo el caso de los jueces de paz, que se rige por una ley específica. Además, también se señala que la solicitud se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y debe estar fundamentada. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, es decir, la OMPE, resuelve las solicitudes presentadas en un plazo no mayor a 30 días calendario. En caso de ser denegada, procede recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien resuelve dicho recurso en el plazo no mayor a 15 días calendarios. No procede el recurso alguno contra dicha resolución. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a consulta popular para los casos declarados procedentes. También se señala que se debe adjuntar los documentos que sustenten la fundamentación formulada contra la autoridad o autoridades. Además, las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser invocados para sustentar los pedidos de revocatoria. Además, se señala que la adquisición de kits electorales para promover la revocatoria se podrá efectuar a partir de agosto del segundo año del mandato de las autoridades a que se refieren los literales A y B del artículo 20 de la presente ley. Y además los fundamentos deben ser hechos públicos por los promotores y por los organismos electorales a través de los medios de comunicación desde que se declara procedente la solicitud de revocatoria. Bien, esta es una transmisión en vivo y en directo desde el hemiciclo principal del Parlamento Nacional, donde desde muy temprano se reúne la representación nacional en sesión plenaria. Se ha suspendido por breves momentos el debate, en tanto se realiza el cómputo de la asistencia de los parlamentarios a través del tablero electrónico para verificar el quórum reglamentario y continuar con esta sesión que, como señaló la presidenta del Parlamento Nacional, a partir de las 12:30 de este mediodía se realizaría la votación de la propuesta de la reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política y la incorporación de una disposición transitoria especial cuarta con la finalidad de prohibir la reelección inmediata de presidentes y vicepresidentes regionales, así como la de los alcaldes. Como ya hemos señalado también, para esta propuesta hay que recalcar que en la sesión del Pleno del 23 de octubre del año pasado fue aprobada la reforma constitucional por 97 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. En breves momentos, entonces, la presidenta del Parlamento Nacional indicará el cierre de la asistencia.
Señores congresistas, se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 111 congresistas. En razón al número de congresistas asistentes, se va a proceder a realizar la segunda votación de la reforma constitucional de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú y la incorporación de una disposición transitoria especial cuarta con la finalidad de prohibir la reelección inmediata de presidentes y vicepresidentes regionales, así como la de los alcaldes. Se deja constancia que los proyectos de ley 3417 y 3886 fueron acumulados al dictamen por el presidente de la Comisión de Constitución. Al voto, señores congresistas. Estamos en votación. Al voto, congresistas. Bien, para quienes se acaban de enlazar con nuestra señal, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el hemiciclo principal del Parlamento Nacional. Asisten a esta sesión 111 congresistas que se encuentran presentes en el recinto parlamentario. La presidenta del Parlamento Nacional, Ana María Solórzano, ha indicado a los congresistas que realicen la segunda votación relacionada con el proyecto de ley, el dictamen que reúne 9 proyectos de ley que proponen la reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú y la incorporación de una disposición